profesionalización de las clases y hacer un poco más dinámico ahora la estadía y el estudio de manera virtual. Entonces, la idea es como realizar foros también de discusión en las clases que se vayan a realizar una vez iniciado el proyecto de las clases compartidas. Y pues nada, muchísimas gracias por estar acá, por participar y darnos como la oportunidad de conocer también cómo es el funcionamiento del derecho en el país donde vayamos a recibir la clase. Muchísimas gracias. Para la participación, pues es bueno tener en cuenta que para las personas que vayan a participar, la aplicación la plataforma da la opción de levantar la mano. La idea es que la utilicen para que haya un orden. Mantener por favor los micrófonos silenciados porque si no se vuelve pues muy caótica tanto la exposición del docente como la reunión para el resto de las personas que están presentes. Entonces mantener los micrófonos silenciados y pues la moderadora, que será Sorani, pues será la encargada de otorgar el permiso para que la persona realice la pregunta o hable, pero lo ideal es que se le permita al docente hacer su exposición y si tiene alguna duda levantar la mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Salomé. Y bueno, también hace un extensivo un saludo a la Universidad Nacional del Norte. Nos acompañan el profesor Sergio López, la profesora María Luisa, pero también Arquímedes, así que un abrazo fraterno. También pues agradecimiento a Juan Pablo Alonso, que nos dio pues la conferencia de la Universidad de Buenos Aires y digamos nos abrió un espectro tan interesante para pensar la filosofía del derecho desde la epistemología. A los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, a los estudiantes de la Universidad Nacional del Norte, a los estudiantes de la Universidad Libre, también pues un agradecimiento cordial y a todos la clase, ¿sí? Bueno, y por supuesto a Nicolás, al profesor Nicolás por abrir este escenario, a Salomé y a Sorani. Y a mis estudiantes también pues de Filosofía del Derecho de la Universidad Libre de Pereira. Yo quiero empezar como con unos tópicos comunes. Digamos que Aristóteles nos enseñó mucho eso en los primeros analíticos y en los segundos, y también en el organón, que es poner antes de cualquier discusión en tela de juicio el objeto. ¿A qué nos vamos a disponer hoy? Entonces voy a plantear unas categorías de análisis, y esas categorías de análisis es a partir de las cuales va a girar en torno este discurso, digamos, ius filosófico. Para eso tenemos unos textos de base. El texto de base es el de Lon Fuller, el caso de los exploradores de la caverna, que es como nuestro pretexto. ¿Sí? Si analizábamos desde el punto de vista casuístico, pues entonces ahí tendríamos el caso. Saludos también al profesor Rubén, que nos acompaña con su grupo de Historia de la Filosofía. Y un paper sobre pragmatismo, donde yo quise como profundizar en lo del profesor Juan Pablo Alonso. Ahí hablo yo de qué significa el pragmatismo en términos de teoría de la verdad. También explico un poco en qué consiste el correspondentismo, sobre todo en la verdad en sentido correspondentista de Tarski, que es la que hereda, digamos, la concepción de Popper, o sea, la concepción de racionalismo crítico. También analizo un poco el coherentismo. Entonces, esos son los textos como de base. Pero antes de eso, entonces yo voy a hacer como una introducción de unos 30 minutos, 35 minutos, para poder hacer una conversación. Yo quiero esto hoy muy mayéutico. Entonces, les voy a compartir para que empezamos como a pensar en cosas comunes sobre cómo estamos observando aquí, digamos, la filosofía del derecho. Para eso, pues, quise traer a colación, digamos, lo que para mí supone un análisis ius filosófico. Pienso que la filosofía del derecho, pues, tiene, digamos, tres soportes principales, tres consideraciones, tres grandes preguntas que siempre vamos a tener que responder. Y la primera base, el primer fundamento de toda filosofía del derecho es ontológico. De manera que existe una ontología jurídica. La ontología, pues ya lo hemos visto en filosofía, onto significa ser y logos, la palabra logos tiene 14 traducciones distintas o más, pero nos interesa acá pues que es estudio, tratado, palabra. Entonces, ontología es el estudio del ser, de lo que es.
¿cierto? Ya nos decía Parménides que el ser es lo que permanece. ¿Cuál es la esencia de las cosas? Entonces, la concepción ontológica del derecho o la ontología jurídica nos pregunta ¿qué es el derecho? Esa pregunta, por ejemplo, pues ya la había hecho muy pertinente en Argentina Carlos Santiago Nino, en un texto que se volvió emblemático en el pensamiento latinoamericano que se llama Introducción, en este caso, al análisis del derecho. Entonces ahí tenemos una primera cuestión. Cuando hablamos de derecho, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pero también Hans Kelsen, pues tiene un capítulo en la teoría pura del derecho con esa pregunta. Él se pregunta, ¿qué es el derecho? En el capítulo primero, sobre todo en el complemento del prefacio de 1934, Hans Kelsen, en el capítulo primero sobre la naturaleza del derecho, se pregunta, ¿qué es el derecho? O sea, es una pregunta fundamental. Se lo pregunta en el 34, pero también se lo pregunta Gustav Radbruch, aproximadamente en 1948, donde ya había tenido una evolución, y se pregunta eso en un texto que se llama Introducción a la filosofía del derecho. Gustav Radbruch había hecho un seminario sobre ese tema, y entonces ahí, digamos, los estudiantes prepararon lo que sería este texto, que luego él lo revisó, y pues pasó, digamos, a ser un texto canónico en filosofía del derecho. Y un naturalista en este caso. Otro tema que fue el que nos trajo bastante Juan Pablo Alonso la clase pasada es la epistemología. La epistemología es episteme, en griego es conocimiento. Claro que gnosis también significa conocer, pero la epistemología es el concepto que usan los griegos para anteponerlo al concepto de doxa. Doxa significa una opinión, una simple opinión. Entonces, en esa confrontación con los sofistas, en la época helénica, Sócrates, Platón y Aristóteles, pues decían que los sofistas tenían una opinión, hablaban de las cosas de manera subjetiva, y el conocimiento real, el conocimiento verdadero, es el conocimiento de la episteme. Entonces, epistemología es el estudio de lo que puede ser conocido, ¿sí? No solo pues de qué puede conocerse, que es la pregunta que hace Kant en la crítica de razón pura, sino los límites de conocimiento también es la pregunta por qué es posible conocer. En el caso del derecho es qué podemos conocer del derecho. Es muy interesante, por ejemplo, Hans Kelsen nos dice que el concepto de justicia es incognoscible. Él dice que ese término absoluto de justicia es bastante etéreo, no lo podemos conocer. Por ejemplo, es una posición epistemológica ruda del caso pues, de Hans Kelsen. Lo que no se ve en los pragmáticos son más blandos en ese proceder. Bueno, cuando hablamos de ontología jurídica, pues también hablamos de ciertas cosas. Podemos hablar de axiología jurídica o de ética jurídica, algo pues que no le gustaba mucho a Hans Kelsen porque, como sabemos, él en teoría pura del derecho quería hacer un ejercicio de justamente de encontrar la esencia en el derecho fuera de lo extrajurídico. Entonces, yo veo que la filosofía del derecho debe abordar estas tres cosas muy de la mano, ¿cierto? Pese a lo que muchos positivistas fuertes observen. Yo pienso de que analizar qué es el derecho, ontología, nos abre la posibilidad de pensar epistemológicamente a la pregunta ¿qué es posible conocer del derecho? ¿Cuáles son los límites que podemos conocer del derecho? ¿Cuál es la estructura del derecho o del ordenamiento jurídico? Y, por supuesto, eso nos abre las tres grandes áreas de epistemología, que es iusnaturalismo, iuspositivismo y pospositivismo. Y lo otro, pues, es la deontología, pensar cuál es el deber del derecho o cuál es su fin, su telos, si es que tiene alguno, porque algunos, obviamente positivistas, ahí está, digamos, la confrontación, pues dirán que no hay fines en el derecho. Pero hay que pensar también una deontología jurídica. Entonces, quiero que nos pongamos de acuerdo en eso, en que si vamos a hablar de filosofía del derecho, hay unos temas que son ontológicos, otros temas son epistemológicos y otros temas son de ontología jurídica. Quería recordar que cuando vamos a hacer un análisis ius filosófico, pues tenemos que tener en cuenta básicamente unas características filosóficas. Aquí podemos hacer varias cosas. Podemos pensar en que hay abogados que profundizan en conceptos teóricos, o hay juristas y entonces hacen desde el derecho filosofía, eso es una forma, pero también hay filósofos que toman el derecho como objeto de estudio, entonces el análisis se vuelve más de filósofos hacia el derecho. Entonces hay esas dos formas de entenderlo. Y una posición intermedia que sería, digamos, como la que vamos a manejar acá. En sí, cualquier análisis de teoría de filosofía del derecho
pues nos debe llevar a las características propias de la filosofía. ¿Cuáles son? Pues toda filosofía es reflexiva. Es decir, cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es la ley? Nos estamos preguntando, ¿la ley en qué sentido? La ley en sentido cosmo, la ley en sentido nomos, la ley en sentido dique, la ley en sentido temis, la ley, ¿en qué sentido la ley? Entonces, la filosofía nos lleva a reflexionar, ¿qué es la ley? A pensar, ¿qué es la justicia? ¿Qué es un ordenamiento jurídico? ¿Qué es validez? ¿Qué es, en este caso, los pilares del derecho? ¿Qué es derecho subjetivo? ¿Cierto? Esa es la reflexiva. Lo argumentativo, porque pues no podemos hacer experimentos en filosofía, pero entonces la teoría de la argumentación, la lógica, formal e informal, y los métodos propios de la filosofía lo hacen posible. La crítica, porque la filosofía busca ser objetiva. Sistemática y racional, porque la filosofía en sí pues busca los fundamentos. Entonces, todo esto nos lleva a que la filosofía es un saber universal, totalizante, y eso es lo interesante. Por ejemplo, hoy podemos pensar no solo desde Colombia qué es el derecho, ni solo de Argentina. Podemos preguntarnos qué es el derecho en términos humanos, en términos antropológicos. Podemos decir, ¿es inherente el derecho al ser humano o podría haber una comunidad de humanos sin derecho? Entonces, la pregunta por el derecho en términos universales es una pregunta filosófica. Aristóteles, por ejemplo, se preguntaba eso sobre el concepto de justicia y hizo muchas teorías comparadas, analizó varias constituciones, entre ellas, por ejemplo, la de Espartano, que de alguna manera le gustaba, y entonces eso hace que la filosofía pueda ser, digamos, pueda generarnos un concepto totalizador. Bueno, otros filósofos, pues, agregarán otras características, pero a mí me interesan estas que son como las comunes a la tradición filosófica. Con relación a eso me parece muy relevante porque muchas veces uno podría preguntar, por ejemplo, si a la práctica jurídica el abogado debería decir la verdad. Yo creo que eso es un tema muy interesante. ¿Debe un abogado decir la verdad? ¿Sí? Y entonces uno se pregunta, bueno, tal vez uno diga, sí, un abogado debe decir la verdad, o tal vez otros digan, no, el abogado tiene que, digamos, tener otro concepto, no epistemológico, sino otros conceptos en que apoyarse. Podría valerse, por ejemplo, la mentira para ganar un caso. Bueno, ya es un caso de ética jurídica. Pero aún donde todos nos pusiéramos de acuerdo en la pregunta, ¿puede o debe un abogado o un jurista o cualquier funcionario de instituciones jurídicas decir la verdad? Uno podría decir, sí, debe decir la verdad, ¿cierto? Aún así, hay una pregunta filosófica importante, y la pregunta filosófica es, ¿a qué tipo de verdad se refiere? Porque hay muchos conceptos de verdad. Aquí lo agrupamos en tres. La verdad en sentido coherentista, es decir, si no hay contradicción en los diferentes enunciados, es verdadero, ¿sí? Que sucede mucho, la coherencia o el coherentismo fue desarrollado sobre todo por la matemática. William Whitehead, por ejemplo, es un matemático y filósofo que se encargó de esto. Se trabaja en filosofía de la matemática. O, por ejemplo, también lo vemos en Lakatos, en los programas de investigación científica, cómo algunas ciencias formales buscan la coherencia. O lo vemos en Bertrand Russell, matemático y filósofo. Esa es la teoría del coherentismo, que nos habla en un sistema deductivo, si no hay contradicciones en el sistema, pues entonces es verdadero. Digamos que en ciencias jurídicas, pues obviamente eso depende de cada nación. Otra teoría de la verdad es la teoría de la verdad en sentido correspondentista, es la que más se defiende en la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos en el sentido popperiano, todos los cuervos son negros, eso es verdad si el enunciado todos los cuervos son negros, vamos al mundo, lo comparamos con los datos, lo comparamos con los hechos y efectivamente comprobamos en un caso, en número finito, que son negros. Ahí habría verdad en sentido correspondentista, es decir, que el enunciado corresponda con los hechos. Ese es como el que más se defiende. En un caso jurídico, pues si decimos que un sujeto A generó muerte a otra persona con un objeto cortopulsante, pues es verdad si ese sujeto A efectivamente tenía un objeto cortopulsante y la evidencia empírica muestra que eso le causó la muerte a la persona B. Ese sentido correspondentista, el sentido más fuerte que hay. Pero el sentido que yo estoy defendiendo de teoría de la verdad
para lo jurídico es el sentido pragmático. Sentido pragmático busca que las consecuencias de lo que estamos afirmando sean útiles para el individuo o para la sociedad. Ese sistema pragmático es el de Charles Sanders Peirce, el matemático que fue el que desarrolló eso. Lo presenta en un texto que se llama Disquisiciones en torno al pragmatismo. También lo hace William James en un texto que se llama El pragmatismo. Lo hace hoy en Norteamérica Richard Rorty con un texto que se llama El pragmatismo. Bueno, pero que ustedes pues ya habrán leído en el paper que yo escribí para ese trabajo. Entonces, en epistemología, ¿qué es lo que vemos en filosofía del derecho? Pues tres grandes corrientes muy fuertes, que son el naturalismo, que supone que sí podemos conocer, por ejemplo, qué es la justicia, y podemos tener un pensamiento a priori de qué es la justicia, como si fuera una idea innata, que era lo que defendía, por ejemplo, Descartes en Meditaciones Metafísicas. O podemos tener otro pensamiento que es el positivismo, donde dice no podemos conocer la justicia, por ejemplo, como lo propone Hans Kelsen, sino que la justicia depende de cada contexto. Ese es el positivismo. Entonces el positivismo, por ejemplo, nos dice no podemos conocer nada moral y hay que tener una distancia prudente con la moralidad. El derecho tendría que desmarcarse del concepto ético. El pospositivismo yo lo veo más como si fuera el criticismo kantiano. Para Kant, digamos, el conocimiento depende tanto de las ideas innatas como de la experiencia. Entonces, cuando uno lee a Kant en Crítica de Razón Pura o en Crítica de Razón Práctica, pues uno diría que los pospositivistas, ¿cierto? Ronald Dworkin, Roy Alexie, están muy cerca de este pensamiento, de que podemos hacer ciertas suposiciones, ¿cierto?, que preceden la experiencia. Por ejemplo, Ronald Dworkin en Los derechos en serio, pues nos dicen, podemos presuponer algunos derechos, aunque no estén escritos en las constituciones o no estén explícitos en el ordenamiento jurídico. Bueno, entonces, la epistemología fundamentalmente nos hace ese cuestionamiento sobre cuáles son las posibilidades de la verdad. Y la otra parte, pues les decía yo, la ética, la axiología y la deontología, pues a muchos en filosofía del derecho no les gusta, depende de qué tan positivistas sean. Otros sí nos gusta, por ejemplo, a mí me gusta bastante pensar este tema y pensar, por ejemplo, si el derecho debería tener una carga ética explícita, pues porque, digamos, hasta Hart, con su positivismo incluyente, pues proponía de alguna manera que se podían tener acercamientos al concepto ético. O sea, uno podría decir si un derecho es correcto o incorrecto, desde un conjunto, digamos, de disposiciones éticas. Aún si todos estuviéramos de acuerdo en que el derecho debe ser ético, o el derecho debe tener un valor, o el derecho debe tener un fin en sí mismo, pues nos quedaría una pregunta interesante por resolver. Y la pregunta interesante es, ¿a qué tipo de ética se refiere? Porque es que no hay una sola ética. Están las éticas antiguas, que es la ética de las virtudes, que propone Sócrates, Platón y Aristóteles. Después la ética medieval, que es la ética, digamos, que propone San Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino. Y estaría, digamos, la ética que nos trabaja mucho hoy, la dignidad humana, ¿cierto? El concepto de dignidad humana que desarrolla Kant en la Crítica de la Razón Práctica, que luego deduce en la fundamentación de la metafísica de las costumbres y que luego lo podemos ver muy claramente en la paz perpetua de Kant. Después tenemos una ética, digamos, contraintuitiva contra toda esta tradición, que es la ética de Nietzsche, y pues Nietzsche nos propone en muchos textos, digamos, en Genealogía de la Moral, en Más allá del bien y el mal, en Ecce Homo, en Hacia los Zaratustra, nos propone otra ética, la ética del superhombre, ¿cierto? Y digamos que en las actuales pues tendríamos la ética de Habermas. Entonces, cuando hablamos de ética, pues también tenemos que pensar es a qué tipo de ética nos estamos refiriendo. Entonces, quiero dejar como sentado eso, sentado de que en filosofía cuando hablamos en términos filosóficos de ética, cuando hablamos en términos filosóficos de verdad y cuando hablamos en términos filosóficos del ser, pues no nos definimos a una sola cosa. O sea, hay que aclararlo también. En el caso de la ontología, yo he estado rastreando mucho esa ontología y hay ontologías muy bien hechas, por ejemplo, como la de Hilary Putnam en Estados Unidos, donde podemos ver, por ejemplo, en el texto las 1000 caras del realismo, un tipo de ontología. Yo creo que esa ontología no es fácil para trabajar en ciencias jurídicas,
También estoy viendo la ontología de Kripke, muy buena en física, química, pero no muy aplicable a las ciencias jurídicas. Entonces yo creo que hay dos posibilidades de desarrollar muy buena ontología jurídica desde la tradición filosófica. Una es el racionalismo crítico de Popper con la teoría de los tres mundos, y otra es la filosofía del lenguaje, desarrollada, inspirada, digamos, en Austin, en Wittgenstein, que fue la desarrollada por John Searle, en un texto que se llama La construcción de la realidad social, ¿sí? Eso yo creo que tiene mucho futuro, porque John Searle nos habla de los hechos brutos y de los hechos institucionales. Entonces, quedaría, cuando uno pregunta qué es el derecho, pues ontológicamente uno diría es un hecho institucional. O sea, hace parte de un conjunto de hechos que son los hechos sociales. O sea, es una construcción social simbólica. A mí me gusta mucho la de John Searle, aunque yo en mis trabajos, en los papers, he trabajado racionalismo crítico de Popper, pero creo que otra línea para fundamentarlo podría ser la de John Searle, que aún pues sigue vivo y uno puede interactuar con él, está pues en ejercicio. Bueno, para hablar de análisis filosófico, de filosofía del derecho, pues uno también tiene que partir de los métodos de la filosofía. Hoy yo quiero desarrollar, digamos, este método mayéutico que ustedes lo pueden, lo recuerdan en la apología de Sócrates, donde en ese juicio Sócrates lo que hace es defenderse frente a esa quintena de jueces y logra pues convencer a 275, a 281 no los convence y pierde por 6 votos, lo que lo lleva a la muerte. Es un método mayéutico, pero también está desarrollada el método dialéctico de Platón a través de la palabra, dar a luz el conocimiento y la lógica formal e informal. Ya en la escolástica, cuando leemos a Santo Tomás en el Tratado de la Ley, el Tratado de la Justicia o el Opúsculo de los Príncipes, vemos ya otro método, que es el método, digamos, y eso de mucho hoy en derecho, el método escolástico, ¿sí? ¿Qué implica ese método escolástico? Implica, por ejemplo, cuando leemos una sentencia, leer la sentencia, hacerle preguntas a la sentencia y finalmente problematizar esa sentencia. Luego tenemos el método de Descartes, desarrollado en el discurso del método, digamos, en sus 6 partes, sobre todo en las 2 primeras, porque la parte cuarta habla sobre la moral provisional. Bueno, y algo que nos interesa mucho en filosofía del derecho y es, por supuesto, la hermenéutica, que yo coloco ahí a Hans-Georg Gadamer, sobre todo Hans-Georg Gadamer, Verdad y Método 1 y Hans-Georg Gadamer, Verdad y Método 2, por el horizonte de la comprensión. Yo creo que para hacer análisis de filosofía del derecho eso es buenísimo. Me quedo también con la fenomenología de Husserl, sobre todo para sociología jurídica. Y por supuesto, la filosofía del lenguaje del Círculo de Viena, que empieza con Wittgenstein, que se purifica con Carnap, en un libro que se llama Fundamentación de la Física, de Rudolf Carnap, y que luego sigue progresando por Otto Neurath y sigue avanzando hacia esas críticas de Popper. Popper participó en el Círculo de Viena un tiempo y luego pues se retira y toma distancia. Y por eso está aquí abajo entonces las conjeturas y refutaciones de Popper. Y luego viene el advenimiento de Perelman con la lógica informal, que yo creo que para todos en filosofía del derecho es fundamental. Entonces, cuando yo me refiero a métodos de análisis filosófico, pues exactamente a eso es a lo que me estoy refiriendo. Lo otro, quiero dejar sentado que hablar y pensar la filosofía del derecho, pues también nos lleva a pensarlo como es la filosofía. La filosofía es un trabajo interdisciplinario. Quiere decir que por lo menos hay 3 cosas que debemos distinguir. Una cosa es la praxis jurídica. Una cosa es tomar el código, el procedimiento y la institución jurídica y realizar, digamos, la experiencia jurídica. Ese es el derecho en sentido de praxis jurídica, ¿sí? Ahí es cuando decimos, no, tenemos que observar el código, tenemos que observar lo que dice la Constitución, qué dice el Código de Procedimiento Penal, qué dice el Código Civil, qué dice el Código de Comercio, los diferentes códigos, ¿cierto? Ese es un tipo de forma de abordar el problema. El otro es el derecho como objeto de las ciencias jurídicas. O sea, hay ciencias jurídicas, por ejemplo, la sociología jurídica nos da cuenta de la explicación de cómo ese fenómeno jurídico aparece. Yo diría que Michel Foucault trabajó mucho este tema, ¿cierto? Siendo filósofo, pues nos da una aproximación, digamos, a lo que puede ser el análisis de la sociología jurídica. Bueno, pero lo que me interesa a mí y lo que estamos haciendo acá es el derecho en el tercer sentido, el derecho objeto.
Cuando nos preguntamos qué es el derecho, qué es el ordenamiento jurídico, cuándo es válida la ley o qué significa la validez, qué significa seguridad jurídica, ¿sí? ¿Cómo se fundamenta la seguridad jurídica? ¿Qué es el derecho internacional humanitario? ¿Cómo se fundamenta? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso ya es analizar las teorías. Y cuando hacemos análisis teórico de una teoría, eso se llama metateoría. O sea, la filosofía es una reflexión de segundo grado. La filosofía es análisis metateórico. Por ejemplo, sobre el Código Penal, el incesto. El Código Penal sobre el incesto en Colombia dice, artículo 237, el que realice acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante, adoptivo o con un hermano o hermana, incurrirá en prisión de 1 año a 4 años. Eso dice el Código Penal colombiano. Entonces, ahí uno puede hacer análisis metateórico y decir, filosóficamente, ¿cuál es el origen antropológico, filosófico, de que el incesto sea considerado, ¿sí? o tenga esa carga punible, sea considerado nefasto para el ser humano? Entonces, ahí uno empieza a hacer análisis metateórico. Me llama mucho la atención, por ejemplo, también para nosotros los colombianos es muy problemático el genocidio. En esta pandemia ya hemos tenido, por ejemplo, 2 masacres y seguimos teniendo masacres. Y líderes sociales también, muchos. Entonces, para nosotros el Código Penal es importante cuando habla sobre, por ejemplo, el genocidio. En el artículo 101 dice, el que con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político, y sigue, tendrá una pena que será hasta de 10 años a 25 años o una multa de 1.000 salarios mínimos. Ahí es donde uno dice, por ejemplo, y se pregunta desde el punto de vista filosófico, cuando se construyó la arquitectura penal en el Código sobre el genocidio, ¿a qué se estaban refiriendo cuando hablaban de genocidio? ¿En qué sentido se puede comprender el concepto de genocidio? Y hasta dónde Colombia realmente es lo suficientemente fuerte con el Código Penal para persuadir a la gente de no generar suicidio, de no generar genocidio. Entonces, ahí lo que hacemos es análisis metateórico. Ahora, el derecho también desarrolla, digamos, un contacto en filosofía con estas disciplinas, ¿sí? Eso lo hemos hablado mucho acá en clase con mis estudiantes, que una buena filosofía del derecho necesita previamente un buen trabajo en lógica, un buen trabajo en hermenéutica, un buen trabajo en sociología jurídica y en filosofía del lenguaje. Y también necesita disciplinas de apoyo como la antropología, como la psicología, como la sociología. Por citar un ejemplo, el caso de la clonación en Colombia, ¿sí? Es un concepto antropológico. ¿Hasta dónde vamos a permitir la clonación? ¿Hasta dónde llega el derecho penal en clonación? Y habría que preguntar en el Código Penal argentino, ¿cómo analizan, que ahorita lo vamos a discutir, ¿cierto? ¿Cómo analizan el concepto de clonación? ¿A dónde nos lleva esto? Como para ir redondeando. Si tenemos en cuenta la ontología jurídica, la epistemología jurídica y la deontología jurídica, pues nos vamos a dar cuenta qué es el derecho. Yo acá les tengo como unas pequeñas definiciones, muy contemporáneas, muy de 1934, Primera Guerra, pues salía ya la Primera Guerra Mundial, intermedio con la Segunda, muy en el 48 con Gustav Radbruch, muy con el 34 con Kelsen, o sea que está por ese mismo contexto. Elegí un poco ese contexto para que nos vamos como ubicando. Entonces, primera definición de qué es el derecho, miren esta. Esa es una interpretación que hace Carlos Santiago Nino, el argentino, en ese texto Introducción al análisis del derecho, sobre la teoría de realismo jurídico, en este caso de Ross, y pregunta, Ross define el derecho vigente en el sentido de ordenamiento jurídico, como el conjunto de directivas que probablemente los jueces tendrán en cuenta en la fundamentación de sus decisiones. Eso ya nos habla de una epistemología, nos habla de una ontología y nos habla de un fin. ¿Cuál es el fin? En este caso, pues uno podría decir que haya seguridad jurídica.
si el juez lo que le importa es, si nos importa es predecir lo que el juez va a decir, pues lo que nos importa acá mucho es la seguridad jurídica. La validez jurídica, ¿cómo se analiza ahí? Pues la validez jurídica dependería de todas esas sentencias previas o de los códigos previos o de la jurisprudencia previa o el common law, lo que fuere, a partir del cual el juez va a inferir o deducir su sentencia. Ahí hay una filosofía del derecho, ¿cierto? Que pues uno podría decir, yo aquí abajo podría decir que es post-positivista, ¿cierto? Pero en ese sentido, pues obviamente en muchas partes es positivista. De igual a los filósofos no les gusta que los encasillen. Si ustedes le hubieran dicho a Popper que es un nacionalista crítico, él hubiera dicho, yo no soy eso, ¿cierto? O si le dicen al mejor discípulo de él en este momento, que es David Miller, usted es un nacionalista crítico, pues tampoco le gustan. Estos son casillas que uno va colocando como rótulos para poder entender bien un autor. Bueno, acá está Hans Kelsen, en teoría pura del derecho. Entonces miren, desde la estática jurídica dice, considero desde el punto de vista estático solamente que el derecho es solamente un sistema de normas a los cuales los hombres prestan o no conformidad. Normas, o sea, la clave ahí está en que el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas. Dice más abajito, en cambio, si consideramos al derecho desde el punto de vista dinámico, o sea, desde la manera en que es creado y aplicado, debemos poner el acento sobre la conducta humana. Eso lo hace Hans Kelsen, pues porque Hans Kelsen es neokantiano. Recuerden ustedes que él también tiene mucho de Kant, ¿cierto? Bueno, y más adelante dice, el derecho es una técnica de coacción social, ¿sí? Eso, porque para él el concepto de coacción es fundamental en la teoría del derecho, ¿cierto? Bueno, tenemos otras posibilidades de entender el derecho, y es esta de Gustav Radbruch. Miren ustedes ese tono, digamos, naturalista y naturalista, porque para él la justicia es clave. Mientras Hans Kelsen rechaza el concepto de justicia, para Gustav Radbruch es fundamental. Entonces, por ejemplo, dice, el derecho es la suma o el conjunto de los hechos críticos cuyo sentido se cifra en realizar la justicia. O sea, hay una teleología para Gustav Radbruch. Para Gustav Radbruch, el derecho se define desde sus fines, se define desde la justicia y se define desde el concepto, por supuesto, estipulativo o de normas. Entonces, lo que hace aquí Radbruch es darnos una definición del derecho y un naturalista en el sentido de que, y eso fue un giro, ¿no? Porque él al principio fue muy realista, fue muy hacia realismo jurídico, pero digamos el segundo, Gustav Radbruch, pues giró un poco más hacia este naturalismo. También obviamente hay que entender mucho la guerra y lo que generó en su momento la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice, el derecho es la suma o el conjunto de los hechos críticos cuyo sentido se cifra en realizar la justicia, ya la realicen o no. Es derecho aquello que tiene como sentido poner en práctica la idea de derecho. O sea, él dice que ya la idea de derecho nos habla del fin de hacer lo correcto. O sea, nos lleva a una ética, pensar éticamente, ¿sí? De pronto ahí habría que caer en cuenta también de un texto de McIntyre que se llama Tras la virtud, donde nos habla de la importancia, digamos, en lo jurídico y en lo ético, de volver a pensar las virtudes. En un mundo que es un mundo positivista, es un mundo completamente positivizado, fruto de Augusto Comte, fruto de la industrialización y fruto, pues, de lo que tenemos hoy en el mundo. Sobre todo el poder de la ciencia, ¿cierto? Bueno, y tenemos acá, en este texto ya es de los años 70, y también tiene un toque español y un naturalista, ¿sí? Que nos hace, pues, Ángel de la Torre. La esencia del derecho es la justicia, mientras que el ser del derecho consiste en la objetivación de la justicia mediante la formalización, de la vida social, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otra definición, digamos, de derecho. Entonces, si nos devolvemos a cada definición del derecho que ustedes ven, a cada una de ellas, se les puede hacer un análisis interdisciplinario. Se les puede hacer un análisis desde los métodos de análisis filosófico, se les puede analizar subyacente
¿sí? ¿Cuáles son, para usar el concepto, cierto, de fundamentos, cuáles son los fundamentos o cuáles son los supuestos implícitos? Para recordarlo de Juan Pablo Alonso. ¿Cuáles son los supuestos implícitos aquí? Los supuestos implícitos ontológicos. ¿Cuáles son los supuestos implícitos epistemológicos? ¿Y cuáles son los supuestos implícitos éticos? Y eso lo podemos hacer, nuevamente nos devolvemos, haciendo uso de las características del pensamiento filosófico. Para llegar acá, para llegar a pensar el derecho de cada nación y el derecho, digamos, mundial, como lo decía Kant, en la paz perpetua, el derecho cosmopolita, ¿sí? O como lo pensaban después de Francisco de Victoria, el derecho de gentes, y que luego sería, digamos, el derecho internacional, y también se fundamentaría el derecho internacional humanitario, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a través de esto. ¿Qué es lo interesante? Que algunos dirán, no, solo analicemos epistemológicamente. Otros dirán, no, es muy importante la ontología. Otros dirán, quitemos completamente la deontología, sobre todo los positivistas, digamos, tienen esa inclinación. Pero yo diría que para hacerlo integral desde el punto de vista filosófico, pues esta es la propuesta, ¿cierto? Crear y pensar esos fundamentos. Bueno, voy a dejar de compartir ahí para poder, digamos, interactuar, porque quiero que haya, digamos, esa forma de comunicarnos entre naciones, ¿cierto? Y que hayan, digamos, a través de ese ejercicio erotemático de la mayéutica, dar a luz el conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, me gustaría dar espacio como a una ronda de comentarios, una ronda de... Empecémoslo con un minutico y pues dependiendo de las participaciones lo vamos aumentando. ¿Listo? Y muchas gracias por la paciencia, pues. Sí, claro que sí. Entonces vamos a llevar a cabo la dinámica para hacerlo un poco más fácil, que las personas que quieran participar y hacer intervenciones en la reunión escriban por favor al chat para poder tener un orden, porque algunas personas quizás no encuentran la opción de levantar la mano, pero está en la parte de abajo, en la parte inferior, pero para mayor facilidad entonces lo escriben por el chat, por el chat por favor. El profesor Juan Pablo Alonso tiene la palabra. No, tranquilo, doctor Alonso, por el tiempo. Bien pueda intervenga. Igualmente las personas que quieran participar, pues tratar de ser lo más concreto posible para darle pie a otras personas que quieran participar. Así que tranquilo, doctor Alonso, bien pueda. Bueno, antes que nada, muchas gracias, profesor Zuluaga, por su clase. Gracias a ustedes. Es una visión muy grande, ¿no?, de la filosofía del derecho desde muchos aspectos. A mí me gustaría hacer algunos comentarios sobre lo que más he trabajado y sobre lo que modestamente creo que algo he estudiado, que tiene que ver con la parte de epistemología, que tiene que ver un poco con esta evolución que ha habido entre modelos políticos y modelos de teoría del derecho. Tenemos, antes del avenimiento de las democracias constitucionales a fines del siglo XVIII, con la Constitución de los Estados Unidos de América, la Constitución francesa, y luego ya en el siglo XIX, en la primera mitad digamos, entre 1800 y 1850, todas las democracias latinoamericanas, las constituciones latinoamericanas, y el avenimiento de la democracia como modelo político, ahí tenemos un antes y un después de los modelos jurídicos. Porque el modelo jurídico previo a las democracias constitucionales era un modelo de fuentes del derecho diseminadas. Tenías costumbres que venían del derecho romano, me refiero básicamente a Europa, ¿no? Costumbres que venían del derecho romano, legislaciones locales, un modelo político en monarquías, algunas devenidas en monarquías imperiales, pienso en la Rusia zarista, pienso en la España que tenía
toda Latinoamérica bajo sistemas de virreinato, las colonias de Gran Bretaña. En todos esos modelos jurídicos la característica central era la inexistencia de producción concentrada del derecho, sino que las fuentes del derecho estaban diseminadas. En ese marco es donde el justnaturalismo aparece como una teoría que a través de la idea de derecho natural trata de hacer coherente todo ese material diseminado, este material difuso, pero con la aparición de las democracias constitucionales y, digamos, y la producción concentrada del derecho, básicamente a partir de las legislaturas, de los congresos, elegidos por los ciudadanos, ya tenemos otro modelo, otro objeto de conocimiento muy diferente al anterior. Y en este modelo de conocimiento reinó, en este objeto, donde tenemos una producción concentrada del derecho, en cabeza principalmente de los parlamentos elegidos democráticamente, y en donde el objeto principal eran los códigos, porque no nos olvidemos que el fenómeno de la codificación aparece también, con Napoleón en 1804, 1805. Entonces ahí aparece el modelo positivista como un modelo como más adecuado para dar cuenta de este nuevo objeto de estudio, de este nuevo derecho. La crisis del positivismo básicamente aparece con la Segunda Guerra Mundial, con el derecho nazi y con los juicios de Nuremberg, en donde, a partir de ese fenómeno, claro, todas las leyes que había hecho el Parlamento alemán y todas las leyes que había hecho bajo el régimen nazi, toda la normativa, si se aplicaban esas leyes en el juicio de Nuremberg tendrían que quedar absueltos todos, porque las acciones de los nazis eran a veces no solo permitidas, sino obligatorias por el sistema nazi jurídico vigente. Y ahí es donde aparece, en 1948, 1949, ya después de la Segunda Guerra Mundial, la Carta, la ONU y, ¿cómo se llama?, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en donde se dice, miren, la ONU dice, miren, si vos querés ser un Estado que yo te reconozca como Estado, tenés que incorporar ciertos derechos fundamentales o ciertos contenidos morales a tus normas jurídicas. Entonces ahí es donde aparece la crisis del positivismo, las acusaciones de que el positivismo justificó, legitimó al derecho nazi, o según la definición de derecho que daba el positivismo, el derecho nazi también era derecho, cosa que es cierto, como también era derecho el derecho griego que admitía la esclavitud, y como también es derecho el actual derecho norteamericano que tiene legalizado a presos en Guantánamo sin orden judicial, y también es derecho las ejecuciones en la silla eléctrica del estado de la Florida. Sí, todo eso es derecho. Para el positivismo todo eso es derecho. Ahora aparece el pospositivismo como un modelo más adecuado para este nuevo derecho posterior a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y a esta idea de que el derecho tiene no solo reglas, sino principios. Los códigos dejan de tener un lugar central, y a partir de ese momento los principios que establecen derechos fundamentales y los principios que establecen contenidos en las convenciones internacionales de derechos humanos pasan a ser como el centro de atención de la nueva práctica jurídica. Y frente a esto estamos en la tensión, ¿no?, entre los que nos inclinamos más por mantener el positivismo y ver este nuevo fenómeno, que algunos llaman el neoconstitucionalismo, manteniendo la perspectiva positivista, pero claro,
un positivismo sensible, obviamente, a los derechos fundamentales y a los principios jurídicos. No hay duda, digo, salvo Kelsen y Buligin, que eran escépticos en materia ética, si sos escéptico en materia ética, los contenidos morales son falsos, no son ni verdaderos ni falsos, no existen directamente. Pero salvo esos casos, yo sigo pensando que el positivismo a lo Waldron o a lo Joseph Raz es muy interesante, porque ¿qué nos dice Waldron? Nos dice Waldron que en las sociedades contemporáneas democráticas hay una característica que es los desacuerdos morales. O sea, en Argentina hubo un debate sobre si se legalizaba el aborto o no se legaliza. Ustedes tienen el delito de incesto. En Argentina sería impensable que el incesto sea un delito. No está penalizado. Y la existencia de esos desacuerdos morales, para el positivismo los tiene que resolver el Parlamento. Reitero, no hay dudas en este positivismo a lo Waldron que el derecho contiene contenidos morales. Todos más o menos los sistemas jurídicos castigan el homicidio, te obligan a cumplir los contratos cuando lo incumplís, castigan el atraco, el hurto, el robo y las agresiones sexuales. Pero todas esas normas morales son válidas en cuanto son jurídicamente válidas. Aquellas normas morales, por lo menos así pensamos nosotros, porque el hecho del desacuerdo moral como un hecho evidente en las sociedades contemporáneas democráticas, el pospositivismo permite que los jueces integren el derecho con la moral. Y el positivismo dice, no, acá el único que está autorizado a integrar contenidos morales al derecho es el Parlamento, porque es el representante del pueblo. Entonces, nada, me pareció muy interesante tu conferencia. ¿Cómo te digo, John o Freddy? Acá me dicen Freddy, pero John está bien. Me pareció muy interesante y simplemente quería hacer esta colaboración a lo que tú acabas de explicar. Gracias. No, muchas gracias, Juan Pablo Alonso. Sí, Juan Pablo Alonso creo que nos hable otra posibilidad y es el concepto, el escepticismo. El escepticismo me parece que todo filósofo debe tener un escéptico por dentro. Hay un texto de uno de los escépticos, de los fundamentadores del escepticismo contemporáneo, que se llama Barry Stroud. Él va contra el escepticismo, pero hace una reconstrucción desde Pirrón de Elis. Recordemos que Pirrón de Elis es el fundador del escepticismo heleno. Y los helenos, pues, y hay Protágoras también. Protágoras tiene una frase que se volvió, digamos, como la principal en el concepto del escepticismo contemporáneo y moderno, que es: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, y de las que no son en cuanto que no son. Entonces, el escepticismo, tanto de Protágoras como de Pirrón de Elis, nos lleva también, digamos, al relativismo, lo que hoy llamamos el relativismo moral. Entonces, Barry Stroud hace una reconfiguración de los límites del escepticismo, porque uno puede ser un escéptico, digamos, fuerte, radical, como dudar del mundo externo. Uno puede ser un escéptico moderado, y eso es lo que llamamos en la filosofía, cuando Descartes en su discurso del método habla justamente de la duda metódica, ¿sí? De dudar de todo lo que no es claro y distinto a la mente. La claridad y la distinción es lo que da la evidencia en el caso de Descartes. Entonces yo creo que lo que nos trae Juan Pablo Alonso en el sentido de hay que analizar también las posturas escépticas, porque efectivamente hay un acuerdo muy generalizado en unos derechos humanos y también hay naciones que no están de acuerdo. O sea que si bien existe un acuerdo generalizado, existe también unos desacuerdos morales. Y de pronto se ha apuntado un poco la teoría de la acción comunicativa de Habermas, en hablar de unos mínimos. ¿Cuáles son los mínimos que podemos tener los humanos para vivir entre nosotros? Me parece muy interesante, por ejemplo, la propuesta que hacía Paul Feyerabend, que es uno de los críticos del racionalismo
de racionalismo en general, porque él planteaba la posibilidad, por ejemplo, de decir, si hay unos caníbales que quieren hacer su ley de canibalismo mientras no molesten a otros, pues podríamos permitirle que fueran caníbales. Y si en las escuelas otro grupo quisiera, por ejemplo, enseñar vudú, pues ¿por qué no hacerlo? Ese es, digamos, el anarquismo epistemológico que propone Paul Feyerabend en un texto que se llama La ciencia en una sociedad libre, ¿sí? Que sería más o menos como esto de hasta dónde nos llevaría el relativismo moral y el escepticismo moral. Entonces me parece que hay un debate muy interesante, sobre todo en las constituciones que estamos continuamente recreando en nuestras naciones, como es el caso de Argentina, que veo yo que va muy con este debate nuevamente acerca del aborto. Y hay otros debates que habrá que asumir. Entonces, me gustaría que participáramos los que pueden alzar la mano, pueden comunicarse por el chat. ¿Sí, Salomé? Sí, sí señor, qué pena. Es que estaba solicitando la palabra Iván, Bueno. que tiene una pregunta. Muchas gracias, profe. Iván. Qué pena, es que quería revisar esta cita que usted hizo aquí de McIntyre. Pues según yo me acuerdo en Justicia de Michael Sandel, pero usted lo que dijo es que McIntyre fue el que dijo que había que como recuperar estas buenas prácticas pues en la vida, ¿cierto? Pues esta moral, como según decía Aristóteles. Pero según yo me acuerdo, él habla de McIntyre cuando habla de estas reparaciones a las comunidades negras que pedían pues por la esclavitud de hace varios años, y él habla del comunitarismo. Y que él decía pues que todo el ser humano es una historia, ¿cierto? Que uno ya nace y hay algo que precede pues a uno, una historia, una narrativa. Pues quería confirmar ahí esa cita que usted hacía, porque según yo me acuerdo, pues la conclusión del libro que hacía Michael Sandel era de recuperar pues la moral, ¿cierto? De recuperar Sí, estas buenas costumbres. sí, Pero McIntyre era el que decía pues lo otro, que hay pues algo que le precede a uno pues como unas lealtades anteriores a la persona. muchas gracias, Iván. El caso con Sandel es un comunitarista, ¿sí? Dejemos eso como en primera instancia claro. Y lo otro es, la cita que yo hago de McIntyre es en su texto Tras la virtud, que es la fundamentación filosófica de las virtudes griegas, ¿sí? Entonces no es del texto que vos hablas, sino un texto más profundo, más fuerte filosóficamente, que se llama Tras la virtud, que es la reconstrucción de la concepción de ética de las virtudes en la concepción helénica, es decir, en la tradición Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿sí? Es Sí, un ya, texto profe. grandioso, Solo quería Iván. revisar eso. Sí, no, ese texto se consigue en internet, lo pueden descargar, es extenso, es denso, pero es lo que quiere hacer McIntyre ahí es traer la ética a las virtudes, despojándola de todo su fenómeno escolástico, porque es que el problema con la ética de las virtudes fue que como fue tomada por San Anselmo, San Justino, Tertuliano, Clemente de Alejandría, luego San Agustín en la Ciudad de Dios, y luego toda la tradición de ahí hacia arriba, Santo Tomás. Entonces ahí la ética de las virtudes se relacionó con el cristianismo y mucha gente es anticristiana. Entonces lo que hace McIntyre es, hablemos de virtudes helénicas, ¿cuáles? Pues las principales, fronesis o la sabiduría, ¿sí? Que es la de Platón, la templanza, que es para el alma irascible, hablemos de la concupiscible, y la justicia, que sería la base de todas. Entonces ahí está la prudencia, fronesis, fortaleza, templanza y justicia, que es la ética de las virtudes, la que va a rescatar McIntyre, para quitarle ese ropaje, porque es que hay mucha gente que le hablan de virtudes y ya dice cristianismo, catolicismo, religión, nada que ver. Pero lo que dice McIntyre es, hay toda una tradición en torno a eso. Tradición que también se puede ver en Werner Jaeger, en su grandioso trabajo de los griegos, yo diría que es el alemán que mejor nos ha entregado los griegos hoy, en su texto La Paideia. Es otro texto muy importante para analizar la filosofía del derecho porque reconstruye la historia griega. Y otro texto que es sobre, también de Werner Jaeger, sobre Aristóteles. Entonces también hay unas formas muy interesantes de volver a los griegos. ¿Ok, Iván? Sí, profe, muchas gracias. Le agradezco las Bueno, referencias. es con mucho gusto. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Sí? A los docentes que están acá y pues también a todos los participantes. El tema del aborto, ahora que lo mencionan, pues es un tema de discusión a nivel, digamos que mundial, ha generado mucho impacto a nivel social. Y hace poco leía un documento
pues yo en búsqueda como de encontrar el fundamento de derecho de los estados que penalizan, perdón, el aborto no, qué pena, la prostitución. Buscaba yo el fundamento de derecho del por qué en algunos estados se penaliza la prostitución y en otros no. Por ejemplo, en Colombia no se penaliza la prostitución, se penaliza el tráfico de personas y el tráfico de menores y de trabajo sexual de menores también, pero la prostitución, como por ejemplo en Estados Unidos, no se penaliza. En este momento no recuerdo el nombre del documento, pero allí encontré un documento internacional donde dice que se deberá penalizar, perdón, es que había un micrófono allí, se deberá penalizar la prostitución. Entonces la pregunta es, desde la epistemología y la filosofía, ¿cuál es la razón por la que la prostitución no se penaliza en muchos países? Ok, Salomé, pues yo me atrevería a decir que básicamente cuando hablamos en términos filosóficos tenemos que recurrir a un tipo de antropología. Y la antropología se puede pensar en tres versiones con relación a lo que tiene que ver con filosofía, antropología filosófica. Hay una antropología filosófica que es la antropología orética. La orética defiende que el ser humano es instintivo por naturaleza y que es el instinto el que supone al hombre, ahí lo precede. ¿Quién hace parte de ese tipo de epistemología? Por ejemplo, Thomas Hobbes, por ejemplo, Sigmund Freud, por ejemplo, Skinner. En esa antropología, los seres humanos intentan ordenarse y lo hacen de unas maneras contextuales, de unas maneras, digamos, de letos, o sea, la costumbre. Y opera, por supuesto, la ley del más fuerte. Entonces, la prostitución también depende de digamos, de la tradición. Por ejemplo, la tradición judía fue muy fuerte con ella, pero la tradición de los bárbaros no, o lo que llamaban los latinos los bárbaros, lo que eran los godos, los visigodos, toda esa tradición, pues no lo hizo. Y no lo hizo porque, digamos que el cuerpo también era un objeto, el cuerpo era mercancía. Entonces, eso también viene, digamos, a las legislaciones que antropológicamente se toma desde la antropología orética. Hay países y hay concepciones de mundo que son antropología no ética. No ética significa que son tradiciones que defienden que el ser humano no es instinto, sino que el ser humano es conocimiento, el ser humano es gnosis, por eso se llama noesis, es inteligencia en griego. Eso significa que esas concepciones buscan un bien universal, un fin abstracto, lo que hablaba el profesor ahorita Juan Pablo, hablar un poco de naturalismo. En esas corrientes, digamos que el ser humano se le toma más como la persona, la dignidad humana, y cuando uno tiene el concepto de dignidad humana, por ejemplo, con el caso de Kant, obra de tal manera que lo que impulse tu obrar te sirva al mismo tiempo como legislación universal, o el imperativo categórico trata a los demás como fines en sí mismos y no como medios. En ese sentido, pues sí cabría penalizar la prostitución o por ejemplo, la pornografía o cualquier otras cosas. Entonces, la otra antropología se llama antropología compleja, complexus, o antropología paradójica. Es que el ser humano no es ni bueno ni malo por naturaleza, ni el ser humano es instinto orexis, o el ser humano es noesis, inteligencia, sino que el ser humano es paradójico. Y yo creo que lo que tenemos hoy en el mundo justamente es eso. Tenemos un ser humano paradójico. Por eso mismo tenemos una legislación paradójica. Por eso mismo tenemos tradiciones contradictorias. Entonces, por ejemplo, lo vemos en Colombia, es muy claro observarlo. En Colombia es una moral muy cristiana que le dicen no al aborto, pero, por ejemplo, no protege los derechos de las webcam. Las mujeres que están en la webcam en Colombia están muy desprotegidas en sus derechos jurídicos. Ni siquiera tienen prestación, en este caso, de un mínimo de contrato laboral. Apenas si está tejiendo eso. Entonces, mira que todo depende también de una concepción antropológica, una concepción cultural. De hecho, por eso me gusta mucho una parte de una definición que hace Gustav Bradbury al respecto. Dice que el derecho es una construcción cultural.
Y en ese sentido habría que ir también a la antropología cultural, que es otra de las formas de entender, digamos, el derecho, ¿sí? Y eso depende del legislador, pues vemos que los legisladores son parte de la cultura del pueblo. Al pensar esto, decimos, el legislador responde a la opinión del pueblo, y más cuando es democracia. Por eso a Platón no le gustaba mucho la democracia. Platón era antidemocrático, ¿sí? Entre las peores formas de gobierno o entre las menos malas, Platón decía pues la democracia, pero no le gustaba. Platón por definición hubiera sido un aristócrata, o preferiblemente preferiría la monarquía, ¿cierto? Gracias, profe. Doctor Alonso, tiene la palabra. Ya le doy la palabra a Nicolás, que también levantó la mano. Una observación respecto de tu pregunta acerca de la prohibición de la prostitución. En el mundo en donde predomina esta idea ilustrada, posilustrada, de democracia constitucional, me refiero a Latinoamérica, América del Norte, me refiero a Europa, y probablemente a Oceanía, ¿no? Ese mundo que de alguna forma tenemos en común muchos aspectos, que no tenemos con China, que no tenemos con el mundo árabe, islámico. O sea, en ese mundo, digamos, de la democracia constitucional, claro que hay muchos desacuerdos morales, pero hay como ciertos principios básicos que en general se aceptan, como el principio de no daño a terceros, o lo que Nino decía, el principio de autonomía de la persona humana. Y desde estos principios, que de alguna forma compartimos, aunque después en lo específico los terminamos regulando de manera distinta. El principio de no daño a un tercero te genera penalizar el homicidio, pero algunos te lo penalizan con pena de muerte y otros no, que les parece un escándalo la pena de muerte. Ahora bien, respecto a la prostitución, en Argentina y en España también, y en muchos lugares, está todo lo que sea la prostitución organizada, la trata, todo eso está prohibido. Y está bien que esté prohibido, pero lo que es la prostitución del hombre o de la mujer, que porque le gusta, porque lo quiere hacer, porque le parece una forma razonable de autosustentarse a él, a ella o a su familia, no le molesta y lo hace de manera voluntaria, no veo ninguna razón para que haya una prohibición hacia esta prostitución, digamos, autogestionada. Sí, respecto del resto, en la medida en que se den estas condiciones, ¿no? Que no haya daño al tercero, que haya decisiones autónomas de las dos personas involucradas, o de las que sean, ya no me puedo expedir sobre lo que puede pasar en Irán, en un mundo completamente diferente desde el punto de vista de concepción del mundo, o lo que puede pasar en China. Pero en lo que es los países que compartimos estas ideas, que obviamente tenemos muchas diferencias, desacuerdos morales. Irlanda durante mucho tiempo, no sé si aún todavía ningún tipo de aborto está permitido, entonces no es que somos todos iguales. En algunos hay pena de muerte, en otros hay incesto, en otros no, pero creo que en materia de la prostitución, este caso específico, en donde hay respeto a la autonomía y hay respeto al no daño a tercero, no veo ninguna razón para que sea prohibida. No la veo. Quizás hay alguna, pero yo no sé cuál sería. En Argentina, de hecho, el hecho de la prostitución, creo que cuando hay oferta pública y esas cosas ni siquiera es un delito, la llaman contravención, pero que tiene que ver ya con la oferta pública, no con el hecho de tener sexo pago
adentro del departamento de quien sea, sino con la cuestión pública. No sé si con eso te sirve para algo lo que... Sí, sí, doctor Alonso, muchísimas gracias. Nicolás, tiene la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Nicolás. Muy interesante todo lo que vienen discutiendo. Me tengo que reconocer ignorante en muchos de los temas. La verdad que han abarcado una gran cantidad de corrientes y de ideas. No puedo ni empezar a comentar sobre todo, me sería imposible, y sobre todo con esa profundidad. Quería consultarte, porque me parece que tal vez, por lo menos capaz por nuestro estilo, a nosotros nos resulta en general más, nos abre un poco más las clases. Quería consultarte, Freddy, en tu opinión, un poco con lo que decía Juan Pablo recién, bueno, esta cuestión de desacuerdos morales, esta metodología que propone este positivismo, que se resiste un poco a este nuevo positivismo. Bueno, ¿qué opinas tú? Que algo habías mencionado en la semana pasada en referencia a Dworkin, creo que un poquito algo habías hecho una pequeña referencia, pero ¿qué opinas tú respecto de, bueno, cómo debería tratar el positivismo o el pospositivismo esta cuestión, cómo debería resolverse, si estás de acuerdo con lo que plantea Waldron, ¿cómo ves tú la situación? Nicolás, ¿pero cómo debería tratarse de la prostitución o qué? No. Me fui a lo anterior, a la cuestión esta de los desacuerdos morales y del lugar del juez o del parlamento como lugar para resolver estas cuestiones, no sé si calificarlas de prejurídicas, pero estas cuestiones que surgen y que el derecho tiene que responder de alguna manera. Sí, bueno, yo estuve resistiéndome mucho sobre racionalismo crítico y estructuralismo en un tiempo de mi vida. Los estructuralistas en filosofía de la ciencia como Molines, como Wolfgang Stegmüller, me enseñaron mucho sobre estructuralismo, y entonces yo tuve un giro. Hay una técnica que se llama la técnica ontosemántica, y esa técnica ontosemántica permite que no haya una teoría de la verdad clara, sino que las teorías sean instrumentos para resolver problemas. Entonces, con relación a los desacuerdos morales, yo creo que me inclinaría por esa forma de verlo, una forma muy pragmática. Y entonces la forma pragmática me lleva un poco a Alf Ross, me lleva a pensar en que el juez sí debe tener un gran espectro, digámoslo así, de manejo. No todo lo puede dejar el legislador. Además, por algo importante, yo no creo muchísimo en el legislador. El legislador en la historia de la humanidad me ha generado mucha desconfianza. Ya de por sí me genera desconfianza la democracia, porque recordemos que la democracia es legítimamente el gobierno de cualquier persona, ¿sí? O sea que en teoría los que no saben podrían gobernar si así lo eligieran, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo pienso de que el juez debe tener una capacidad de moverse en unos principios fundamentales, que puede ser, por ejemplo, la dignidad humana de Kant, que me encanta, que puede ser el principio de trata a los hombres y a los seres humanos como fines en sí mismos y no como medios, que es una teleología moral. Yo creo que el juez debe actuar desde ahí. Yo creo que el juez debe ser versátil también con la aplicación de los casos en un contexto, porque el legislador legisla de lo universal, pero el juez aplica desde el caso del individuo o desde el caso de lo colectivo. Entonces yo le daría más fuerza al juez. Obviamente eso tiene un riesgo, el riesgo de la seguridad jurídica. Yo diría que como pragmático, yo en algunos contextos estaría dispuesto a asumir una pérdida de seguridad jurídica. Ahí es donde me salgo un poco del positivismo, porque para el positivismo es imperdonable ese problema de los vacíos, ¿cierto? Entonces ahí me acerco también un poco a Dworkin. Yo creo que pensar en esa última conferencia donde Dworkin habla sobre la pregunta, ¿pueden los jueces ser filósofos? Deberían serlo, que yo creo que me está hablando de esa intervención que yo hice. Yo pienso de que el juez debería tener un poco más de filósofo y que en algún momento debería, esa antigua figura de la fronesis, de la sabiduría,
de cómo el juez interpreta el sentido común jurídico, cómo interpreta el contexto, cómo interpreta el código, cómo interpreta el legislador. Yo creo que hay que darle la fuerza al juez y no simplemente volverlo un técnico, que lo que diga el código y ya, ¿sí? Entonces, yo sé que hay un costo. Los pragmáticos tenemos un costo que pagar y el costo es la seguridad jurídica. Y ahora lo otro, sí deben haber unos mínimos, es que deben haber unos acuerdos mínimos. Ejemplo, todos los seres humanos tenemos necesidad de oxígeno, necesidad de alimento, necesidad de protección, entonces habría que mirar las condiciones. John Locke nos hablaba en la Carta de la Tolerancia, por ejemplo, algo muy importante, nuestra autoconservación. Cualquier juez debe respetar nuestra autoconservación. Por ejemplo, cuando estamos sometidos a una acción de peligro y resultamos por influencia del mismo peligro matando a alguien, ¿cierto? Entonces, ahí tiene que maniobrar el juez, diría yo. Profesor Freddy, el doctor Alonso quiere hacer una intervención y el profesor Rubén hizo una pregunta por el chat para que una vez termine el doctor Alonso, responder la pregunta. ¿Y la pregunta de Rubén es para el profesor Alonso o para mí? No, es para usted. Ah, bueno, ya la voy a mirar. Listo. Bien puede, doctor Alonso. Gracias. Vamos a hacer un comentario sobre lo que acabas de decir, Freddy. Estamos en lugares distintos, ¿no? Sí. O sea, claramente tenemos posiciones diferentes. Sí. Hay una idea de Waldron que a mí me parece muy interesante. O sea, del mismo modo en que Dworkin dice, el juez tiene que ser filósofo, o sea, la utopía del buen juez, ¿no? Que es un poco lo que plantea Dworkin como el mejor camino a elevar la calidad de la respuesta jurídica en una democracia constitucional. Dworkin dice, para elevar la calidad de la respuesta jurídica, un juez tiene que ser filósofo. Waldron, ¿qué dice? No, tenemos que repensar la labor legislativa. Tenemos que repensar la representatividad de la ciudadanía. Porque hay una cuestión que es esto de lo que él llama la objeción contramayoritaria. Waldron, si un parlamento bien articulado, porque Waldron no saca la idea de cualquier lado, la saca de Habermas básicamente, la idea de la construcción de la ley de manera deliberativa, ¿de acuerdo? Y quienes más tienen legitimidad para hacerlo es la ciudadanía, porque tiene que ver con el autogobierno. Entonces Waldron lo que dice es, lo que yo reconozco, que es un poco lo que tú dices, Freddy, es que es penosa la labor parlamentaria actual. Ese es un poco el tema. Entonces, como que los caminos son dos, ir hacia Dworkin, pero frente a ello tenemos un problema, porque es el gobierno de la minoría, de 5 o 9, versus el gobierno de toda la ciudadanía. Entonces Waldron dice, no, tenemos que buscar la mejor manera de que la democracia sea más deliberativa en serio, de lo que lo es actualmente, ¿no? Creo que son dos visiones diferentes, y de cómo mejorar la calidad de la respuesta jurídica. Obviamente, bueno, lo interesante de la filosofía del derecho no es que estemos de acuerdo, si estamos de acuerdo todo sería muy aburrido. Sí. A mí me parece que la idea de Waldron tiene algunos elementos mejores, digamos, más sólidos, que se apoyan en la idea de autogobierno, la democracia deliberativa, la participación ciudadana. Bueno, me parece que tiene algún tipo de mejoría por sobre la idea de Dworkin, pero bueno, nada, es solamente esa observación.
Sí, yo creo que Juan Pablo sí cita algo muy importante y yo creo que termina siendo una tensión, para mí es una tensión, porque si me pongo a pensar en el concepto de autonomía de Robert Nozick en Norteamérica, yo digo, deberíamos ser así, deberíamos ser tan autónomos, tener tanta autonomía intelectual, que los seres humanos deberíamos incluso ser capaces democráticamente de resolver nuestros problemas. Y luego me acuerdo del liberalismo de Rawls y digo, tal vez habría que ser un poco más idealista. Entonces, claro, los pragmáticos estamos como en esa tensión. Pero sí, muy bien. Yo creo que ahí hay un debate pues muy profundo y bastante grande, muy interesante. Salomé, ¿será Doctor que tú me Freddy, recuerdas la pregunta de Rubén, porfa? No la tengo aquí como a la sí, mano. ya se la digo. Y hay una última intervención como para ir, unas últimas 2 o 3 intervenciones o preguntas que vayan a hacer. La pregunta del doctor Rubén es, ¿existe la seguridad jurídica o solo es una conformidad pasajera con una visión temporal normativa? No, yo creo que Rubén no está preguntando. Esa es una pregunta, es una tesis en forma de pregunta, ¿cierto? Porque yo estoy de acuerdo con él. La seguridad jurídica realmente pues es una innovación técnica, pero no es ontológicamente un hecho per se, no es permanente. La seguridad jurídica, por supuesto que depende directamente de cada contexto histórico, de cada contexto cultural y de cada ordenamiento jurídico. Yo por eso incluso prefiero sacrificarla un poco en aras de otros principios, sabiendo que también es un pilar enorme, pues obviamente, sin desconocerlo. Pues si no hubiera seguridad jurídica, pues ¿para qué derecho? Estaríamos como John Locke hablaría en un estado de barbarie, no en un estado civil. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con Rubén. Bueno, el participante que solicitó preguntar algo fue Pedro Hurtado, que tiene una pregunta. Hola, buen día. Hola Pedro, ¿qué más? ¿Cómo va, Freddy? A Freddy y al profesor Juan Pablo Alonso les quería preguntar más sobre la cuestión de la labor parlamentaria, porque sucede lo siguiente, que por ejemplo se me vienen ahora 2 casos a la memoria, lo que fue en el 2017 en la Argentina con la reforma previsional hacia el sector de los jubilados, que dentro del Parlamento se estaba votando una ley que empeoraba la condición del salario de los jubilados, y fuera del Parlamento estaba completamente vallado por una cantidad inmensa de gente que había ido a manifestarse en contra. No obstante, el proyecto salió votado a favor, pese a que la voluntad popular que afuera se manifestaba estaba claramente en contra. Y otra cuestión que se me viene ahora a la cabeza es que hace pocas semanas en la legislatura de Buenos Aires se votó una ley que establece al antisionismo como sinónimo de antisemitismo. Y por ejemplo, yo en mi caso particular no soy antisemita, por supuesto, pero tampoco soy sionista porque rechazo la guerra y la masacre que se está llevando adelante sobre el pueblo palestino, por ejemplo. De estos 2 casos, lo que yo veo es que se han votado leyes que dudo fehacientemente que se haya consultado al mismo electorado que ha votado a esos legisladores para que estén ahí, si estaban de acuerdo o no con la ley, con lo cual nos lleva a repensar un poco la labor parlamentaria. Y la tarea de los jueces con respecto a estos 2 casos, bueno, por ejemplo, con respecto a la del 2017, al proyecto de reforma jubilatoria, luego los jueces salieron en sus distintas sentencias en favor de los jubilados. Y ahora, por ejemplo, con respecto de la cuestión de antisionista, hay un partido político que votó en contra de esa ley y el sionismo, la institución sionista argentina le elevó un juicio, con lo cual esperaremos a ver qué decide el juez. Pero en ese caso, en los 2, en este no, porque todavía no sabemos, pero en el anterior, el juez termina creando derecho, que a mí me parece que es más justa la solución del juez que la de que se llevó a cabo en la labor parlamentaria. A lo que voy con esto es, ¿cómo piensan ustedes que se puede repensar la labor parlamentaria,
ya que me parece a mí que queda evidente que se contraponen los intereses, a pesar de que deberían representar los intereses de las mismas personas que ellos votaron. Digamos que, Pedro, muchas gracias. En la tradición filosófica siempre se ha tenido, digámoslo, mucho aprecio por la distinción de los poderes. Por eso Platón crea la República. La República es la primera utopía que hay, ¿cierto? Pero más allá, cuando lo vemos en el espíritu de la ley de Montesquieu, también hay un legítimo respeto por la división de poderes, entre esos para que el Parlamento pueda legislar y sea independiente, digamos, de la parte judicial. Y si lo vemos en Kant, porque Kant después retoma esa parte de Montesquieu, pues para Kant lo importante es la república, ¿cierto? Entonces Kant habla también de esa diferencia de poderes. Entonces, definitivamente hay que tener esa división. Ahora, ¿qué es lo que pasa tradicionalmente, históricamente con el parlamentario? Que el parlamento responde a intereses también muy comprometidos con el poder. Por eso es un instrumento político, ¿cierto? Se supone que la parte judicial tendría una respuesta directamente a principios relativos a lo que debe ser el bien común. Entonces, ahí está esa diferencia. ¿Qué es lo que yo pienso? Que la única manera de tener un parlamento más fortalecido es dándole más participación a la sociedad civil, a la gente de cambio, porque es que es la sociedad la que tiene que volverse consciente, si no, no hay posibilidades de hacer nada. En Colombia, por ejemplo, después de mucha revolución, se optimizaron los mecanismos de participación democrática. No solo basta con votar, existen otros mecanismos como el plebiscito, como el referendo, como la consulta popular, como el cabildo abierto, incluso el cabildo abierto. Entonces, eso fueron formas de darle participación a las personas, pero las personas tienen que volverse en agentes de cambio, como para utilizar pues el concepto de Bourdieu, el sociólogo, ¿cierto? Las estrategias de manipulación y de control del poder. Si queremos volver un legislativo más fuerte, la única forma que tenemos es que la ciudadanía tenga mayor pensamiento crítico, mayor pensamiento político y mayor empoderamiento ciudadano. Yo no veo otra forma de hacer eso. Y mientras eso no pase, yo estaré más del lado, en este caso, de lo judicial. Por una razón, es que cuando se vota sobre una reforma laboral o sobre una reforma pensional, el legislativo tiene unas financiaciones en campaña económicas, pasa mucho en Colombia, por ejemplo, que responden es básicamente a poderes económicos y políticos, ¿cierto? No es bien común, eso es lo que pasa en Colombia. No sé cómo sea en Argentina. Entonces, por eso, en nuestra parte legislativa, los colombianos, digamos, no tenemos esa credibilidad institucional, ¿sí? Lo veo pues de esa manera, y eso se fortalece desde lo que llamaban los griegos la paideia. El paidos era el niño, y el pedagogo era el que acompañaba al niño al ágora a poder interactuar, en este caso, con los que les iban a enseñar. Eso es lo que yo veo que no ha pasado, digamos, en Latinoamérica tan fuerte. En Latinoamérica el pensamiento político, digamos, esa educación política, esa educación para la ciudadanía ha sido tan difícil. Recordemos que mientras estaba D'Alembert, Diderot en Francia pensando todo este movimiento, digamos, de la Ilustración, José María Voltaire, en Colombia, por ejemplo, y en Latinoamérica no estaba pasando eso. O sea, a Colombia sobre todo le faltó una ilustración, y la ilustración es llevarle la luz del conocimiento y de la capacidad política a las personas. Eso es lo que no ha sucedido. En Colombia no tenemos una ciudadanía firme. Muchas gracias, profesor Freddy. Ya para ir finalizando, como para dar cierre a la reunión, no sé, Nicolás, si vaya a agregar algo más a lo que estaban abordando. No, yo le puedo decir simplemente a Pedro que justamente eso es el planteo de Waldron. Waldron es el planteo de que la actual representación política entre la ciudadanía y los legisladores viene intermediada por los partidos políticos, básicamente. Viene intermediada por los partidos políticos. Entonces, esta realidad, esta dinámica política,
genera justamente esta lejanía, ¿no? Porque nosotros en Argentina siempre, supongo que en Colombia lo mismo, uno siempre termina votando al que le parece el menos malo, digamos. Entonces, a ver, la pregunta es en términos teóricos, digamos. ¿Qué es lo mejor en términos teóricos? ¿Un poder judicial con la última palabra en materia de desacuerdos morales? ¿O un parlamento bien articulado, bien representado, que sea quien tiene la última palabra? Yo no tengo dudas que la respuesta de Waldron es la mejor. Ahora, ¿cómo se puede implementar esto? Es la más legítima la respuesta de Waldron, porque se vincula con el autogobierno, se vincula con una serie de cosas que ya dije y no voy a repetir. Pero sí, él es el primero en reconocer un poco la lejanía existente hoy. Waldron es una persona que nació en Nueva Zelanda, estudió en Universidad de Nueva Zelanda, y después prácticamente es el sucesor de la cátedra de jurisprudencia en la Universidad de Nueva York de Dworkin, ¿no? O sea que él ve los dos fenómenos, su país de origen y Estados Unidos. Así que sí, quizás en el interín no nos queda otra que confiar en los buenos jueces, hasta que mejore, digamos, un poco la cuestión, pero la respuesta final, a mi juicio, creo que el desafío que plantea Waldron es un desafío que vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, Salomé, ya te dejo la palabra a ti para que, no sé si Freddy quiere decir algo, pero nosotros ya estamos sobre la hora. Claro que bueno, sí. no, perfecto. No, pues para mí solo agradecer. De verdad que me gusta mucho este intercambio académico de diferentes visiones, de diferentes contextos. Me deja muy animado, muy contento esta experiencia. Bueno, a nosotros también y muchas gracias. Salomé, muchas gracias a ti por haber tomado esta iniciativa y lo que haremos es seguir en contacto por mail para ver cómo continuamos. ¿De acuerdo? Claro que sí, doctor Alonso, muchísimas gracias. Pues la iniciativa fue principalmente de la universidad, pero muchísimas gracias a todos los participantes, al profesor Nicolás, que quería hacer una intervención, pero igual puede dejarla por el chat por cuestión de tiempo para que pues ellos puedan leerla. Muchísimas gracias y nada, saludos. Nos vemos. Chao. También. Muchas gracias y seguimos en contacto por mail. Ok. No. ¿Ayelen? ¿Es Ayelen? Ayelen. Ayelen. Bueno, felicidades a Pedro, a todos, al profesor Juan Pablo, a todos que me acompañaron. Muchas gracias. A Salomé, muy amables. Chao, que estén muy bien. Felicidades. Muy bien, Salomé, entonces por favor parar la grabación. Bueno, Nicolás, muchas gracias por todo. Doctor, muy amable, muy interesante el tema. Vamos a mirar cómo editamos el asunto. Iba yo a citar a Oscar Mejía Quintana, que tiene su misma posición y un trabajo, pero luego hablamos de eso porque me parece interesante las dos visiones que tenemos ahí. Sí, me parece también, me gustó mucho esta intervención, mejor dicho, da mucha riqueza conceptual. Y Salomé, muchas gracias por estar ahí tan pendiente. Y a Qué Soraya. pena, no me había dado cuenta de lo de la grabación, incluso la inicié un poquito tarde, ahorita se me olvidó pausarla. Y lo de la palabra, yo la verdad no me fijé en el apellido, qué pena. No, Salomé, pero excelente lo que hicieron hoy el grupo. Tengo que invitarlos a lo que está pasando con la UNAM y con la Universidad de Chile, porque ahí ya vamos más adelante. Aquí apenas estamos en las pruebas para mirar si
si empezamos a interactuar con la Universidad de Buenos Aires, pero el objetivo que podamos vincular universidades tan importantes como la de Buenos Aires, como la UNAM, estamos hablando con la Carlos III también, un poco para unir. Ahí el problema es el horario, pero estamos mirando cómo lo Sí, hacemos. he estado con lo de la participación del profesor Nicolás, como he estado ya un poco sobre el tiempo, por eso quizás pensé que era el estudiante que iba a participar, entonces ahí... No, y fue tardía porque Pero acá lo tenemos participando, vea, ya lo tenemos ahí pendiente. Oye, estaba más tomando apunte de lo que estaba diciendo porque me pareció muy importante ahí el enfrentamiento de ideas entre ambos docentes y sobre todo seguir la línea en la discusión de la clase anterior a esta me pareció súper bueno. Sí, yo quise hacer eso como para poder profundizar y que no llegáramos otra vez como a tener otros conceptos. Entonces, aterrizar estos, digamos que era un reto interesante. Sí. Correcto. No, pues muchas gracias también a mi compañera Sorani que me apoyó ahí con el tema de la reunión. Sí, Sorani, muchas gracias. Yo quería preguntarles algo. Es que yo tuve problemas, no sé, creo que era mi internet, porque me sacaba y me ocurrió solo a mí. Y se escucha entrecortado. Sí, ese es un problema. Sí, yo creo que es el internet, Sí. la conexión. Ah, listo, porque quería ver si era la plataforma, porque la verdad en muchos momentos me sacó. Por lo menos eso salió muy bien para nosotros, ¿cierto? No, nosotros sí estuvimos full, creo. Sí, sí. Que esa era una de las inquietudes. Ha estado Sí. fallando mucho la plataforma de la universidad. Y está en estos Microsoft días. Teams a nivel mundial y se colapsó. Correcto. Entonces, esos Menos efectos de mal. la pandemia, eso es el COVID-19 haciendo sus cositas. Bueno, Sí, sí. profesor Nicolás, no sé qué entonces cómo quedaremos con lo del proyecto. Yo quedo entonces pendiente para hacer la comunicación de reuniones o otras clases que se vayan a realizar con el doctor Alonso y pues de lo que se vaya a llevar a cabo del proyecto junto con mis compañeros de grupo. Claro, Ya se Salomé, lo que hay que comunicarán. hacer, lo que sigue ahorita es que podamos hacer una reunión entre los diferentes coordinadores con las diferentes universidades. Ya hay un proyecto de manual, hay unas cartas que ya se hicieron llegar a la decana porque ya el contacto tiene que ser institucional, no personal, y empezar a firmar convenios entre las universidades para poder dar el paso siguiente, porque no es solo este tipo de clases, sino además qué tipo de educación conjunta se pueden dar con convenios de las universidades. Un poco empezar a trabajar el intercambio de docentes, el intercambio de estudiantes, seminarios, posgrados, doctorados, ese tipo de cosas. Por ejemplo, con los 3 docentes que entraron de la Universidad del Noreste, ya hay una propuesta para una especialización en argumentación jurídica. Entonces hay que trabajar como en eso, un poco pensando en las posibilidades de quienes estamos en ciudades intermedias, no tienen como para ir a estudiar a otro país o irse para Bogotá, es cómo generamos algún tipo de alianzas que permitan desde acá poder acceder a maestrías y doctorados y algunos cursos que solo se dan de manera presencial, pero que por la coyuntura de la pandemia se están repensando para que sean virtuales. Entonces, ahí ya hemos adelantado algo con la UNAM, muy seguramente en la reunión de coordinadores le van a comentar en qué vamos ahí, con la Universidad del Nordeste en Argentina también y con la Universidad de Chile. El objetivo es que como los contactos iniciales son los docentes y así se pensó, los contactos iniciales son los estudiantes y así se pensó y por eso yo no he intervenido en esa relación porque es mucho más importante. Fíjese que el profesor Pablo la identifica a usted como la que genera la idea porque así se quiere hacer ver, ¿cierto? Desde el video que ustedes hicieron, la convocatoria,
y suena mucho más atractivo de esa forma. Además, me gusta que se vea así, porque fíjese cómo se ha personado usted el proyecto. Yo la he dejado, yo sé que usted se siente excluida de apoyo mío, pero es porque lo hemos dejado así a propósito, porque mire cómo lo han abanderado. De hecho, usted ha jalonado sola todo el contacto. Entonces me parece muy importante porque esos lazos entre la otra universidad se van generando a través de un estudiante que se va personando el proyecto. Entonces me pareció bonito, ha pasado en la universidad de la UNAM también con los estudiantes que están identificados como los del proyecto, y de hecho el video de presentación que vamos a hacer es el proyecto generado desde ustedes, recordando el video inicial que hicieron. Vamos a hacer un video donde recuenten la experiencia hasta llegar a la clase, y eso es lo que se le va a presentar a las directivas nacionales, un poco de cómo surge el proyecto, y es una iniciativa simplemente convocada, pero que ustedes la jalonaron. Ni el docente les puso los contactos, ni ha estado intermediando el contacto. De hecho, las 2 clases que van ha sido jalonados por ustedes porque nadie más ha jalonado el tema. Entonces eso hay que reconocerlo, y va a ver que los líderes de los estudiantes que están liderando los otros proyectos está pasando exactamente igual, y en lugar de sentir celos alrededor de otros estudiantes o algo, lo que se están es rodeando de otros estudiantes que quieren estar ahí en la línea de contacto. Entonces me parece súper chévere, lo va a ver con nosotros aquí. No más Entonces, que agradecimiento por usted por toda la gestión que ha hecho, y al profesor Freddy por esta clase que evidentemente va generando unos niveles diferentes, como lo evaluaron ustedes en clase. Vamos generando unos lenguajes diferentes en la educación que estamos recibiendo. sí, es. Gracias a ustedes y felicitaciones a Lomé y a Nicolás. Esta experiencia es fruto del trabajo de ustedes. Muchas gracias. No, profe, muchas gracias. Pues al principio sí fue un poco difícil y a veces ha sido muy estresante porque yo me estreso con gran facilidad cuando tengo como encima muchas cosas que sé que debo llevar a cabo, pero trato de organizarlas lo mejor posible para hacer todo al mismo tiempo. Y a veces me estreso porque en medio de mi estrés a veces no logro entender las cosas, y eso me pasó con el profesor Nicolás cuando vi en la plataforma de Teams ese poco de mensajes. A mí me entró en mi cabeza un colapso total, pero bueno, se sacó adelante, que uno lo hace principalmente como, bueno, vamos a ver qué resulta con esto, pero para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora porque pues a mí siempre me ha llamado la atención irme a estudiar a Buenos Aires. Incluso lo tenía dentro de mis planes al inicio de iniciar mi carrera, pero pues por diversos motivos no se dio. Entonces digamos que por eso, y tengo algunos conocidos en Buenos Aires, y quizás eso logró un poco facilitar el contacto con la universidad. No pensé que fuera a ser tan fácil en realidad, porque ellos son un poco reacios a hacer contactos con otras personas como para este tipo de cosas. Incluso el doctor Alonso no permitió grabar la primera clase, pero es muy enriquecedor conocer, o sea, ampliar un poco la visión del derecho, porque uno cree que la carrera de uno solamente sirve en el país de uno. Y uno con este tipo de programas es que uno se da cuenta que sirve para muchas otras cosas en otros países. Entonces creo que, pues hablando por mí, quizás otras personas piensen como yo, pues le abren a uno posibilidades de salir de acá, porque esa es una realidad, de que la idea es internacionalizar la carrera de uno, porque acá en Colombia es muy triste, pero no es valorada, no lo suficiente. Entonces sí me parece muy enriquecedor pues el proyecto que surgió en la universidad, y que se lo plantearon a uno como estudiante, y pues sin querer queriendo, como dicen, termina uno metido en el cuento. Metido y liderando el proyecto. Y ya tenemos ya tienen ellos donde tomar café y nosotros donde tomar mate. Ah, sí, y comer churrasco. Sobre todo lo segundo. Mm. Bueno, entonces Bueno, yo no muy bien. quedo sin familia. Listo, quedo pendiente entonces de la reunión que se vaya a hacer con los coordinadores
ya me avisará el profesor Nicolás para reunirme. Listo, sí. Inicialmente vamos a terminar con todos esos mensajes que le coloqué, que es los pasos para el proyecto de clases espejo, como los denomina el doctor Freddy y otras personas, y clases compartidas, como lo estamos denominando nosotros, porque vamos a sacar la cartilla que va unida pues al video. Ahí evidentemente va a presidir el doctor Freddy con esta clase todo el video, porque... me tocó. Bueno. Excelente. Ya la decana está agendada para el tema de la presentación y con el presidente nacional que está interesado en el tema, que a través del rector pues conoció el proyecto. Y para contarle, doctor Freddy, que ya estamos contactando los profesores de filosofía del derecho de las 7 seccionales, porque el objetivo es meterlos para empezar a hacer una clase compartida nacional, y de esas salen las clases compartidas internacionales. Es un poco como la dinámica que evidentemente con la altura de los que están ahí seguramente va a pasar algo bonito en lo de filosofía del derecho, a ver si entusiasmamos a los estudiantes en esta área. Sí, porque ese es el reto, ese es el reto. Es Sí, sí. que toca utilizar retórica, estrategias retóricas para cautivarlos, pero bueno, ahí vamos. Esa es la misión. Correcto. Listo, no, muchas gracias y quedamos Bueno, entonces para el próximo encuentro. Muy amable, doctor, Listo. y a todos los Nicolás, estudiantes. gracias, Salomé. Chao. Listo. Bueno, Felicidades. bueno, Hasta luego. nos estamos viendo. Ok.